Ya le confirmo. No. Eso. Bueno, muy buenas tardes a esta transmisión en vivo del grupo BIA Consultores Contractuales. En esta oportunidad, bueno, tenemos programado hacer un conversatorio con el doctor Iván Manosalva sobre el tema de esa transición que tienen que surtir las entidades estatales que están ingresando en esta nueva plataforma SECOT 2, las recomendaciones que se deben de tener en cuenta, cuáles son los cambios en la parte administrativa que deben surtir dentro de la entidad para que pues, entren en ese nuevo sistema electrónico de contratación pública, el SECOT 2. Sí, vamos a hablar de eso, esa transición que está haciendo el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, y qué prácticas y qué experiencia nos ha dejado la implementación de este nuevo sistema en la contratación pública. Iván, saludándote. Buenas tardes, Iván. Hola, Rafa. Rafael, muy buenas tardes. Desde Arauca, cumpliendo en debida forma con la cuarentena, pero de la misma manera preparándonos para lo que el periodo de transición en el que estamos en materia de contratación pública en Colombia. Sí. Lo que queremos que el público en general, los araucanos, los colombianos, deben prepararse para este mundo de ofertas y de posibilidades que nos trae esta nueva plataforma transaccional, ¿sí? Un tema de actualidad. Colombia que va evolucionando también a medida que va evolucionando la tecnología, ¿sí? Entonces, un gusto saludarlo y estar nuevamente en esta transmisión para hablar de los temas que nos apasionan, que nos gustan y en los que nuestro grupo BIA Asesores en materia de contratación está capacitando, estamos formando, estamos ayudando para que tengamos esas facilidades a la mano. Perfecto, Iván. Nada, yo pienso que, bueno, nombremos al hablar de SECOT 1 y SECOT 2, haciendo el comparativo, de pronto la diferencia más grande que se presenta en esas dos plataformas es que SECOT 1 sencillamente es una plataforma de publicidad donde la entidad pública, o más bien las entidades públicas, Iván, son las que tienen cuentas, ¿sí? Y netamente es de publicitaria y de tema de informar al público lo que sucede con un proceso. Sí, sencillamente solamente las entidades públicas tienen su cuenta y a través de esas cuentas es que publican sus procesos de contratación y sus actos administrativos y toda la documentación en una etapa precontractual y contractual. Resulta que llega el SECOT 2 a las entidades estatales y SECOT 2 sí, sigue siendo de publicidad, Iván, pero a su vez es transaccional. ¿A qué me refiero con esto? Que deben tener cuenta, las entidades públicas siguen teniendo cuentas y también deben de tener cuenta los proveedores, contratistas de prestación de servicios, todo el que suscriba un contrato con el Estado o pretenda hacerlo, Iván, debe tener cuenta también. Entonces yo pienso que esa es una de las principales diferencias. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, exacto. Pues teníamos como un sistema mixto, ¿no? Efectivamente, el SECOP 1 es una plataforma de publicidad más como informativo, donde la entidad, como es la única que tiene cuenta, sencillamente informaba, hacía la publicación de unos documentos, la planeación que se dio en un proceso de contratación, diseña el proceso de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, de acuerdo a unos estudios previos, el análisis del sector en relación a una actividad comercial, para la adquisición de unos bienes, servicios u obras, de acuerdo también a un diseño de un plan anual de adquisiciones que todas las entidades tienen el deber de publicarlo este primer mes de cada anualidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es mixto? Era mixto, o actualmente aún es mixto porque algunas entidades todavía no, ya vamos a hablar de eso, no tienen la obligatoriedad en este momento, pero estamos en ese periodo de transición. Entonces, ¿qué pasa? En el SECOP 1, anteriormente, las manifestaciones de interés
debíamos presentarlas de manera física en la respectiva entidad. Algunas entidades la recibían o la recepcionaban por vía electrónica, pero en general se genera esa posibilidad de manera física. Dos, como tal, la entrega de la propuesta era netamente física, ¿sí? Es netamente física, ¿sí? Los aspectos jurídicos, los aspectos técnicos, los financieros y los económicos. Por lo general, en la mayoría de las entidades eran 4 sobres para estos 4 aspectos, ¿sí? Para algunas modalidades que solamente se aperturan después de una subasta, a partir de una subasta, en una adjudicación, pues la económica resultaba en físico, guardada de pronto en un contenedor, guardada en una caja o en algún elemento de depósito y almacenamiento, ¿sí? Y sí, pues también generaba dudas y acerca de lo que uno presentaba con lo que finalmente se aperturaba. Habían suspicacias y realmente, llamándolo por el nombre, se generaban actos de corrupción, ¿sí? Como la normatividad en materia de contratación en Colombia establece que el oferente tiene la posibilidad, a partir de que la entidad publique las evaluaciones, en ese momento tiene el acceso a unos documentos que son de carácter públicos, ¿sí? Pero entonces hasta ese momento... Sí, claro que sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho yo. Sí. Bueno. Hasta ese momento todos tenemos la suspicacia de que de pronto nos puedan cambiar un documento o que internamente pueden haberse comparado, ¿sí? Y cambiarse de la manera que se crea pertinente para favorecer a un tercero. Lo otro, otra diferencia importante, los cronogramas. En este tema de SECOP 1 y SECOP 2, en SECOP 1 se diseñaba un cronograma en un aviso de convocatoria, en unos pliegos de condiciones o en una invitación pública, dependiendo de la modalidad de selección. Sí. Y allí se diseñaba un cronograma que no se garantizaba el cumplimiento del mismo, ¿sí? No se tenía certeza. Mientras que en el SECOP 2, al ser transaccional, al poder interactuar las partes, tiene un relojito, el cronograma que uno al principio sufre mucho de diseñarlo, ¿sí? Sí. Tiene un reloj donde va en retroceso, diría Gilberto Santa Rosa, en conteo regresivo, donde hasta ese momento en el que llega a la hora 0, ya no se puede presentar absolutamente nada. Por lo tanto, no se puede presentar una propuesta de manera posterior, no se puede presentar una manifestación de interés de manera posterior y mucho menos la propuesta. Sí, claro. Lo que se entregó, ¿sí? Ahorita nos puedes contar esa parte de que hay una posibilidad de visualizar de que en SECOP 2 llega una propuesta. Sabemos cuántas propuestas han llegado, pero no sabemos quién la entregó, ni tenemos habilitada la posibilidad de ver cada documento que presentó ese oferente, que sí se le denomina hasta ese momento. Entonces pienso que esta forma digital, el cargue de esos documentos, que ya no son físicos, el cargue de los documentos es bien interesante, porque además los contratistas, los empresarios, los proveedores deben tener diseñadas sus propuestas en su computador y de acuerdo a su actividad comercial se le facilita mucho, y también por tema de ley antitrámites, de política antipapel, esa política ambiental que debemos implementar como ejemplo en el mundo, pues de manera digital también se tiene la misma validez de los documentos, por supuesto, y se tiene esa trazabilidad, esa certeza y esa confianza de que se está entregando los documentos a la entidad por esta plataforma. Entonces, otro tema sumamente interesante, la configuración que usted me enseñó del área de interés, de las cuentas para proveedores, ¿sí? Hoy en día escucho a muchas personas que dicen, voy a meterme en el SECOP para ver qué procesos han publicado
en vías? ¿Qué procesos han publicado en algún tipo de suministros, en algún tipo de servicios? Pues resulta que las cuentas creadas en SECOP 2 tienen la posibilidad de generar ese acceso a unos procesos de interés que se pueden publicar en todo el territorio nacional, por región, por cuantía. ¿Qué más, Rafa? Bueno, por región, por cuantía, por código UNSP. Por código, por codificación. Sí, por monto. Bueno, cuantía. Sí, pero en términos generales las configuraciones se hacen es por código UNSP. Claro. Sí. Entonces, anteriormente uno escuchaba que me voy a meter en el SECOP a ver qué procesos ha publicado, ¿no? Si nosotros realmente tenemos, la Cámara de Comercio a nivel nacional establece que podemos tener unas actividades comerciales, actividad comercial principal, secundaria y 2 adicionales. ¿Qué quiere decir esto? No es que sea una camisa de fuerza y que solamente pueda tener 4 actividades comerciales, pero en la Cámara de Comercio y en relación a lo que la experiencia que haya ejecutado, uno puede determinar idoneidad del oferente, ¿sí? Porque hay personas que, digámoslo a modo jocoso, sacan una licitación para naves espaciales y se presentan, ¿sí? Entonces, lo que se supone que debía regular la Cámara de Comercio es esa actividad comercial para que tenga esa dedicación y tenga idoneidad y se ejecute en debida forma un objeto contractual, ¿sí? Pero, por supuesto, como uno puede ir a la Cámara de Comercio y cambiar la codificación, cambiar la actividad comercial de acuerdo a la necesidad y, por supuesto, a la hora de realizar o presentar propuestas conjuntas que son consorcios, uniones temporales o sociedades de promesa futura, que son tipos de presentación de propuestas que se pueden crear y que nacen realmente en la vida jurídica en el momento en el que resultan adjudicatarios. ¿Qué significa adjudicatarios? En el momento en el que su oferta es aceptada por la entidad, que su oferta es la más favorable para la misma y por lo tanto es un requisito previo antes de firmar el contrato. ¿Para qué? Para que la DIAN, ¿sí? Que es el ente competente, le dé ese inicio en la vida jurídica mediante un NIT, ¿sí? Sí, que efectivamente nació una persona que va a contraer derechos y deberes y sobre todo las obligaciones del caso de la adjudicación y la futura suscripción del contrato. Sí. Bueno, tenemos aquí un problema técnico con el doctor Iván Manosalva de conectividad. Vamos a esperarlo a que retorne a la transmisión. Bueno, retomando lo que decía el doctor Iván, hemos tenido consultas de entidades públicas, funcionarios públicos, también de contratistas, proponentes, proveedores respecto a esa implementación. Dentro de esas preguntas que nos han hecho en las capacitaciones que hemos dictado es, bueno, las entidades tienen que estar publicando en ambas plataformas, es obligatorio, las entidades, qué procesos publican en una, qué procesos publican en otra, será que mi entidad ya tiene obligatoriedad del SECOP 2, cuáles entidades sí, cuáles entidades no, soy del régimen especial, estoy obligado como régimen especial a ingresar en la plataforma SECOP 2 a gestionar los procesos contractuales. Bueno, respecto a esas dudas, ¿qué tengo que decirles? Bueno, sencillamente, no, una entidad no puede publicar procesos en SECOP 1 y en SECOP 2, no puede haber duplicidad de la información como tal. El SECOP 2, a partir de que se implementa SECOP 2, ya el SECOP 1 queda en la historia, ya SECOP 1, o más bien los procesos que se gestionaron o se suscribieron por SECOP 1, terminan de gestionarse y de liquidarse por esta plataforma. El SECOP 2, cuando ya se entra a implementar dentro de una entidad pública, automáticamente todos sus procesos contractuales, todas las modalidades de contratación se tienen que gestionar por la plataforma. Entonces, si yo soy una alcaldía capital, entre el 1 de abril o una gobernación,
pues debo gestionar todos los procesos en la plataforma SECOT 2 a partir del 1 de abril. ¿A qué me refiero con todos los procesos? Se deben publicar desde una contratación directa, desde una mínima cuantía, hasta una licitación pública. Todas las modalidades debe publicarlas y la entidad debe darle publicidad a esos procesos en la plataforma SECOT 2. Respecto a las otras entidades, Colombia Compra no se ha manifestado en primera medida. En las regiones entraron alcaldías, capitales y gobernaciones. Colombia Compra no se ha pronunciado respecto a las demás alcaldías. Nosotros estamos a la expectativa de cuándo va a ser la obligatoriedad de que una alcaldía que no es capital, un municipio, de un departamento, entre a gestionar sus procesos de SECOT 2. ¿Sí? Entonces, por el momento no hay una fecha estimada, no existe la obligatoriedad. Los municipios que no son capitales ya deben, o más bien siguen gestionando sus procesos en la plataforma SECOT 1. En SECOT 2, recordemos, entraron fue gobernaciones y las alcaldías capitales de departamento, ¿sí? Entonces, respecto al régimen especial, ¿qué podemos decir? Hay algunas entidades que voluntariamente ya han entrado, que pertenecen a este régimen especial, a gestionar sus procesos competitivos dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, dentro de ese régimen especial podemos hablar de las corporaciones autónomas regionales, podemos hablar de las empresas sociales del Estado, los hospitales, que tienen la opción más bien de entrar o no entrar dentro de la plataforma. Entonces, es opcional, todavía no existe la obligatoriedad. De pronto también estamos a la expectativa de que Colombia Compra se pueda pronunciar y manifieste la obligatoriedad de ingresar en la plataforma de estas entidades públicas. Pregunta Omar José Portela. Con el SECOT 2, ¿cómo se maneja el plan anual de adquisición? Omar, bueno, aquí volvió nuestro compañero Iván Manosalva. Bueno, Iván, nos hacen una pregunta acá, Iván. Omar José Portela, con el SECOT 2, ¿cómo se maneja el plan anual de adquisiciones? Ok, las entidades que ya están gestionando sus procesos contractuales, señor, en SECOT 2, las entidades que ya están gestionando sus procesos en SECOT 2 tienen no solamente la obligatoriedad de publicar los procesos, sino también de publicar su plan anual de adquisiciones, ¿sí? Entonces, esas entidades que ya están gestionando tienen la obligatoriedad de publicar sus procesos y también publicar su plan anual de adquisiciones. ¿Qué dice la norma? Que tenían hasta el 31 de enero de cada anualidad para publicar su plan anual, pero si una entidad entró dentro del transcurso del año, pero lo correcto es que primero publique su plan anual y ahí se empiece a gestionar los procesos en la plataforma como tal. Dice Lucía Alexandra Reina Ortega, por la emergencia económica los municipios no capitales pueden tramitar suministros por SECOT 2. No, Colombia Compra en ese sentido no se ha manifestado, ¿sí? Colombia Compra no se ha manifestado en esa parte. Lo que tenemos claro es que si la entidad ya está en SECOT 2, debe publicar sus procesos en SECOT 2. Si sigue en SECOT 1, debe publicar sus procesos en SECOT 1, independientemente de la emergencia económica, independientemente si es un proceso... ¿Ya estoy escuchando? Sí, Iván, bienvenido. Yo sí continué con la transmisión. Aquí tenemos unas consultas en el chat de esa transmisión en vivo. Nos pregunta Lucía Alexandra Reina, por la emergencia económica, los municipios no capitales pueden tramitar suministros por SECOT 2. Yo le comentaba a Iván de que no, una entidad cuando entra de lleno a SECOT 2 debe tramitar todas sus modalidades en SECOT 2, así sea una contratación directa, así sea un suministro, una subasta inversa, ¿sí? No puede haber duplicidad de la información, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar, no sé, la alcaldía de Villavicencio, Iván, en el Meta, en estos momentos publicando procesos en SECOT 1, no. Villavicencio como alcaldía ya tiene que estar en SECOT 2 a manera de ejemplo. Entonces no puede haber duplicidad, ¿sí? También pregunta Ramiro Paredes Caicedo, ¿Colombia Compra Eficiente posee plataforma de formación para el entrenamiento en el manejo del SECOT 2? Sí, Colombia Compra Eficiente posee, actualmente ellos tienen unas guías, ¿sí? Unas guías respecto al manejo de la plataforma para las diferentes modalidades, ¿sí? No solamente para temas de SECOT 2, sino para temas de contratación estatal, pliegos tipo. Ellos son muy juiciosos, tienen sus guías en su página web y actualmente ellos dictan cursos. He visto, de hecho ayer estuve viendo los cursos, los están dictando de forma virtual, pero tiene una limitante de estudiantes, ¿no? Entonces cada mes ellos lanzan cursos sobre un tema específico, cómo adjudicar un proceso, cómo
Sí, cómo elegir, cómo adjudicar, cómo publicar un prepliego, cómo pasar de un prepliego a pliego. Colombia Compra tiene esos cursos, los dicta de manera virtual en su plataforma. Yurani, bueno, Yurani no hace ninguna pregunta. Bueno, ¿qué más podemos decir en esa transición de SECOT 1 a SECOT 2 en las entidades estatales? Pienso que hay cambios muy buenos. Nosotros desde la firma lo estimamos muy buenos. ¿En qué sentido? En el sentido de la transparencia, en el sentido de que haya pluralidad de oferentes, ¿sí? Con la implementación del SECOT 2, como su nombre lo dice, es un sistema electrónico, es un sistema que sencillamente todo se maneja el cero papel, no hay papel, todo es electrónico, todo es con archivos digitales, ¿sí? La consulta es por el portal web de la página SECOT 2. Yo pienso que lo que está pasando ahorita, esta contingencia que estamos viviendo actualmente, le da un impulso y una importancia a ese nuevo sistema electrónico, teniendo en cuenta de que sencillamente no hay contacto físico, ¿no? No hay esa interacción con las entidades públicas, entidad proveedor, ¿no? Todo se hace, o más bien toda la etapa precontractual se hace en la plataforma. Entonces, de alguna u otra manera, el SECOT 2 también es teletrabajo tanto para las entidades públicas y sus funcionarios como para los contratistas, ¿no? Sencillamente porque desde un computador con acceso a internet yo puedo operar en la plataforma como tal, ¿no? Otro de los cambios era el tema, como lo comentaba el doctor Iván Manosalva en la transmisión, la manifestación de interés. Sencillamente la manifestación de interés antes era un documento radicado en la entidad donde el oferente manifestaba su interés de participar en un proceso de contratación. Actualmente no, actualmente es una operación, una transacción en el sistema que se hace donde ya consta o basta más bien para que un oferente le manifieste interés a la entidad y los oferentes que manifiesten interés, las entidades públicas pueden ver dentro de su portal qué empresas han manifestado interés en un proceso determinado. Otro de los cambios que vemos es en esa implementación de SECOT 1 a SECOT 2, sencillamente también es el tema de los usuarios y manejo de usuarios y el tema de flujos de aprobación. ¿A qué me refiero? En una entidad pública hay un usuario administrador y unos usuarios gestores dentro de los procesos de acuerdo a los permisos asignados por el usuario administrador. Entonces, cada funcionario que elabore en un área de contratación, pues debe tener un usuario y debe tener unas funciones específicas y unos permisos específicos para poder operar. Y desde la vista del proveedor también, cuando un proveedor crea una cuenta, hay un usuario administrador y sencillamente el usuario administrador pues puede crear más usuarios o dar acceso a usuarios a su plataforma para que entren a operar en la misma, ¿no? Ahí son unos cambios significativos. El manejo de usuarios es muy importante en la entidad. A darle acceso, la entidad debería, o más bien debe darle acceso a los usuarios que tengan que ver con el proceso como tal, ¿no? Entonces, importante ese cambio, ¿no? El manejo de usuarios, el manejo de la privacidad, el manejo de la información. Pienso que las entidades deben ser muy estrictas en a quién le dan acceso a la parte de manejo de contratos en su entidad. Recordemos que si yo soy Rafael, yo voy a suscribir un contrato de asesoría con una entidad en temas de contratación, la entidad debe darme acceso y unos permisos específicos para el tema, ¿no? Otro de los cambios importantes cuando una entidad implementa SECOT 2 es el tema de flujos de aprobación, ¿no? Como quiera que la plataforma es una plataforma electrónica, deben existir unos flujos de aprobación que lo llama Colombia Compra Eficiente dentro de la plataforma. Entonces, al hablar de flujos de aprobación, sencillamente cada proceso que se haga dentro de la etapa precontractual debe tener una aprobación previa de algún jefe de área, del ordenador del gasto, de uno o dos jefes en la cadena de aprobación que haya dentro de la entidad, ¿no? Esto difiere muchísimo en el tema de que cada entidad pues tiene unos manuales, tiene unos procesos diferentes, independientemente de que se maneje la contratación estatal, cada entidad, pues el manejo es diferente, ¿no? Personalmente he visto entidades donde los flujos de aprobación son 2, 3 personas, he visto entidades, gobernaciones, donde los flujos de aprobación sencillamente de una sola persona. Entonces, pero necesariamente deben existir flujos de aprobación dentro de la plataforma SECOT 2 en esa transacción Rafa, electrónica. ¿me escuchas? Iván, sí, Iván, bienvenido. Ya estás aquí en vivo, te escuchamos.
Bueno, el doctor Iván ha tenido problemas de conectividad a internet, pero bueno, bienvenido a la transmisión. Iván, le comentaba aquí a los asistentes del tema de esos cambios importantes, le comentaba el tema de la manifestación de interés, que ahora, actualmente es una transacción electrónica en la plataforma, ya no se requiere un documento físico. El tema de manejo de usuarios, ya deben haber usuarios dentro de la plataforma. ¿Sí? Tanto en la entidad pública, Iván, como en el proveedor deben existir esos usuarios, y cada usuario administrador, tanto en la entidad pública como en el proveedor, se hace responsable de las actuaciones que cada entidad o empresa opere. También te hablaba, Iván, del tema de los flujos de aprobación. Eso varía en cada entidad pública. Al momento de implementarse con dos, la entidad estima qué flujo de aprobación va a tener. Esos flujos de aprobación, Iván, aplican tanto para publicar un proceso, a pliego definitivo, para publicar una adenda, ¿sí? Para modificar cronogramas, para aprobar contratos, enviar contratos, ¿sí? Entonces, cada hito, Iván, momento que se requiera de una revisión de un superior dentro de la entidad pública, pues a eso se le llama flujo de aprobación dentro de la entidad. Y si el flujo de aprobación sencillamente es el jefe de contratos, Iván, en una entidad pública, pues el jefe de contratos debe tener un usuario de SECOT 2 para que pueda hacer ese proceso, ¿no? Claro, los temas de responsabilidad, cada funcionario, Rafa ya explicó los flujos de aprobación, que es la autorización que la entidad le entrega a los funcionarios o servidores públicos en determinado procedimiento dentro de los procesos de contratación. Entonces, también podemos mencionar en la etapa de evaluación, los que evalúan son los que publican mediante su usuario la evaluación. En la etapa contractual, los supervisores tienen allí una gran responsabilidad de ejercer su labor también en tiempo real, las interventorías, todo cada vez a medida que vayamos adaptándonos a esta plataforma transaccional, cada vez vamos a tener, pienso yo, lo podemos llamar que van a disminuir los índices de corrupción, porque también los temas de ejecución tienen que ser al día, ¿sí? Los informes deben ser mensuales, tanto para supervisión como para interventoría, y cada persona tiene su usuario y cada quien es responsable de la actividad para la cual se contrató, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ver realmente unos procesos que van a estar mucho más al día, vamos a tener esa trazabilidad del estado real. Eso también le sirve para los entes de control, que también tienen su usuario, tienen la manera de intervenir, y hoy en día han asumido una función preventiva que nos ha sorprendido, pero están interviniendo en los procesos de contratación, y me parece sano, siempre y cuando pues también tengan la certeza de que también vean que la entidad está cumpliendo un debido proceso, ¿sí? El hecho de que no llegue una observación, no quiere decir que el proceso esté muy mal, ¿no? Puede ser aclaración, puede ser algún tipo de solicitud formal que no sea tan relevante. Pero en fin, el tema de la trazabilidad, esos flujos de aprobación, la entidad autoriza para que se publiquen los temas de la responsabilidad de ese funcionario. Entonces, pasa que en algunas entidades le entregan la competencia para evaluar, digamos, a una persona que no firma. No, aquí quien firma es quien va a publicar mediante su usuario y no va a poder delegar esa responsabilidad. Entonces, importantísimo esa parte de los flujos de aprobación. Es complejo, es tedioso, pero da garantías y genera confianza en la trazabilidad que se va llevando en tiempo real de cada proceso de contratación. Perfecto, Iván. Exacto, importante. Iván, tenemos otra pregunta aquí de un asistente. Dice Giovanni Abril Otálora. Buenas tardes, doctor Rafael e Iván Manosalva. En el SECOT 2 también se limitan los procesos a MIPYMES. Claro que sí. Claro. La limitación de MIPYMES sigue existiendo. No quiere decir esto, Giovanni, de que llegó SECOT 2 y derogó la contratación estatal. No. Yo pienso que la contratación estatal sigue existiendo, Iván,
La ley 80 sigue el decreto reglamentario, el cambio que hay es en la plataforma, que es una plataforma electrónica, pero la ley prevalece sobre la plataforma. Los procesos se siguen limitando a MIPYMES. Respecto a esta pregunta, la limitación en MIPYMES, para este caso específico, si yo, Iván, o tú quieres participar de un proceso que se requiera limitar a MIPYMES, tú sencillamente debes enviar un mensaje por la plataforma, documento manifestando, por favor, limiten a MIPYMES. Entonces, en esa parte sí se maneja el tema de mensaje dentro de la plataforma. La plataforma, cuando se crea el proceso, más bien cuando una entidad pública crea un proceso, pues hay un banner de mensajes, que es la forma de comunicarse, Iván, con el proponente, con la entidad, y esa es la manera adecuada o correcta para que una entidad, o más bien para que un proponente solicite su manifestación a MIPYMES, ¿no? Un aspecto importante. Sí, efectivamente, la contratación pública en Colombia, como se ha venido dando, sigue igual. La normatividad es la actual. No ha habido ninguna reforma. Para responder a la pregunta, Giovanni, efectivamente, en Colombia tenemos 5 modalidades de selección: licitación pública, la selección abreviada, los concursos de méritos, la contratación directa y la mínima cuantía. Y hay unas submodalidades que él acaba de mencionar, que dentro de la selección abreviada está la selección de subasta inversa y la menor cuantía, y allí sigue operando igual. El tema es únicamente transaccional, ¿sí? La entidad con las personas, con el interesado, con el oferente, con el proponente en su momento, en cada etapa del proceso de contratación. Pero los procedimientos siguen igual, los términos son los mismos en cuanto al diseño de los cronogramas. Y a propósito de diseño de los cronogramas, otro tema que es bien interesante y que va a tener una repercusión necesaria son las adendas. Jorge sí. ¿Está por ahí? No, Jorge lo tengo aquí ocupado con otro tema, está ocupado, pero sí. Bueno, Rafa, las adendas, Colombia Compra Eficiente ha establecido que para garantizar ese principio de publicidad y de sana competencia a la hora de la presentación de las propuestas, las adendas pueden publicarse única y exclusivamente en horario de 7 a 7. Es correcto. De 7 de la mañana a 7 de la noche. En muchas entidades, en algún momento, cuando estuve también de asesor, pasó de que como no estaba regulado, reglamentado, una adenda la publicaban a las 9, 8, 11 y 59 de la noche, y pues no es un aspecto sano. Eso genera que la entidad tenga una mayor planeación y que efectivamente corresponda y que lleve ese control también en conteo regresivo para la expedición y la publicación de las adendas, las modificaciones que vaya a hacer a los pliegos de condiciones a solicitud de un tercero o motivada por alguna otra causa, puede modificar los pliegos por adenda, o la invitación en los procesos de mínima cuantía de contratación directa, puede modificar estos pliegos mediante adendas, pero solamente podrá publicarse de 7 de la mañana a 7 de la noche, y por supuesto opera para la entidad que no le dejará publicar a los funcionarios, ¿sí?, a la entidad compradora, publicar en un horario posterior a las 7 de la noche. Entonces, es un tema que es de resaltar, es de lo más determinante también en esa trazabilidad que se lleva del proceso. Sí, claro que sí. No, y aportándote lo que tú dices, sí, como tú lo dices, el SECOT 2 sí es muy estricto en esa parte de cumplimiento de horarios y de cronogramas, pues porque sencillamente el SECOT es una plataforma electrónica y va amarrada a la hora colombiana. Entonces, si Iván, si el cierre de ofertas era hoy a las 4, es a las 4, a las 4:01, pues ni nadie va a poder enviar una oferta económica por la plataforma. Entonces, SECOT 2 es muy estricto en esa parte de cumplimiento de los cronogramas y de los horarios dentro de un proceso de contratación. Iván, otro tema importante en este cambio, en esta transición de entidades públicas de SECOT 1 al SECOT 2, la nueva versión, es el tema de apertura de sobres. La entidad, Iván, en una entidad pública, cuando un oferente le envía una oferta económica, sencillamente la entidad no sabe, no conoce quién está ofertando, ¿sí? La entidad recibe un registro, una codificación encriptada, recibe
oferta económica encriptada, pero hasta que no surta el trámite de apertura de sobres, la entidad no conoce quién está ofertando. Entonces yo pienso que esto es uno de los cambios más importantes de SECOT 1 a SECOT 2 en cuanto a transparencia, en cuanto a tranquilidad de todo el mercado público y de compras públicas. ¿Tú qué opinas, Iván? Sí, yo creo que realmente cuando las empresas, los representantes legales, nosotros en calidad de apoderados, participamos y licitamos en cualquier modalidad, los temas importantes son efectivamente habilitarnos en cada uno de los aspectos, y ese temor de llegar a decidir el proceso de contratación por el factor económico, donde naturalmente el desempate estará en que quien oferte de manera más económica podrá ganar, o en caso de otras modalidades de selección, cuando tienen calificación ponderante, empezar a jugar de si soy o no soy la propuesta más económica, o si los aspectos técnicos obtuve la mayor calificación. Entonces uno empieza a jugar a ver si puede resultar al final con mayor número de puntos. Pero efectivamente es importante que en Francalit, que de manera presencial, que en línea, se pueda aperturar los sobres económicos y determinar realmente cuál es la propuesta, al menos más económica, por lo que yo le hablaba ahorita, por los temas de ponderación también. En algunas modalidades de selección no necesariamente la más económica va a ganar, pero es una garantía de que realmente no va a ser afectado. Pero también en algún momento a uno le genera suspicacia, ¿será que el SECOP 2 es propenso, Rafa, sí. de que un hacker pueda modificar o cambiar ese documento que ya envió el contratista? Pues no, pues te cuento, Iván, mira, bueno, muy buena la pregunta, está muy buena la pregunta, pero bueno, desde mi perspectiva, Iván, desde lo que conozco, lo que he trabajado, bueno, sabemos que Colombia Compra Eficiente, la entidad rectora en la contratación estatal, dentro de las funciones que le asigna el gobierno a Colombia Compra Eficiente está la administración, soporte de la plataforma SECOT 2. SECOT 2 es aportado pues en los servidores de Colombia Compra en Bogotá. Hasta el momento, Iván, pues no se ha conocido un caso, Iván, de hackeo a la plataforma como tal. De pronto existía el tema de indisponibilidad, Iván. El año pasado hubo indisponibilidad en la plataforma. En esa indisponibilidad, pues sencillamente nadie podía acceder a la plataforma SECOT 2 hasta que Colombia Compra diera soporte a su plataforma, ¿no? Vemos que en este año 2020, Iván, ha mejorado Colombia Compra Eficiente en ese tema de disponibilidad y vemos, evidenciamos, Iván, que pues no ha habido indisponibilidad en este año 2020. Entonces, de pronto es lo único que tengo que acotejar respecto al tema, que ha habido indisponibilidad, sí ha habido, pero pues indisponibilidad no, sencillamente no quiere decir que haya un hackeo o un saboteo, por decirlo de alguna manera, a la plataforma, ¿no? Yo pensaría que hasta el momento no se conocen casos sobre ese tipo, ¿no? Pero sí, pues sencillamente, Iván, Iván, si tú enviaste una oferta económica, pues tú sabrás qué valor enviaste, ¿no? Entonces, pues no se conocen casos o por lo menos en mi caso no he evidenciado, no conozco, no he oído casos de hackeo a la plataforma como tal, ¿no? Iván, te invito a una pregunta. Alguien pregunta, Lucía Alexandra Reina, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de publicar después de las 7 p.m.? Pues sencillamente, si para adendas, ¿no? Que quede claro que lo que regula Colombia Compra Eficiente es que no se podrá publicar. Para efectos de SECOP 2, sencillamente no se podrá cargar. Es que no se puede publicar. No le permite a la entidad publicar esa adenda para modificar. Es decir, ya los pliegos de condiciones quedan de esa manera. El problema ahí sería el debido proceso, Rafa, sí, que si es motivado por una observación, ya no le respondió. Ya la entidad no le respondió al interesado en participar o al oferente en ese momento, si es en el periodo de evaluación. Pero entonces, si publica después de las 7, se debe, en SECOP 2 no lo deja cargar. Y si es en SECOP 1, que hay unas entidades, por ejemplo, las alcaldías en el país que no son capitales,
tienen la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2021. ¿Sí? Sí. Para este año ingresaron solamente las 32 gobernaciones y las 32 alcaldías capitales. ¿Sí? Entonces, en los procesos en los que veamos que publican un proceso, dentro de un proceso de contratación, una adenda posterior a las 7, pues ya hay que objetar, se puede solicitar revocar, solicitar no tomar en cuenta ahí se encuentra ya un litigio, porque así como en el derecho de las cosas y en el debido proceso, cuando una manifestación de interés no llega a la hora oportuna o llega posterior y se declara extemporánea, pues tendrá que, no se podrá dejar participar dentro del proceso. Pero así como publican una adenda después de las 7 de la noche, pues yo pienso que ya sería una falta disciplinaria, si no quiere decir que el proceso ya esté viciado por nulidad, pero es decir, lo podamos tumbar o luchar dentro del mismo proceso de contratación, no mediante vía judicial, pero ya hay una falta disciplinaria por parte del servidor o el funcionario público competente, porque sí, eso está regulado y eso es ley. Exacto, no, y recalcando, Iván, lo que tú dices, el SECOT 2 no le deja, es que sencillamente no le va a permitir publicar una adenda a un pliego definitivo a una entidad pública. Si yo soy funcionario público, Iván, y son las 7:30, lo voy a intentar hacer, el sistema me arroja un mensaje claramente que no se puede. Entonces no ni es antes, ni antes de las 7 de la mañana, ni exacto, a las 6:50, ni a las 7:01 p.m., ¿sí? Tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, eso es importante, eso es una garantía de que la entidad deba planificarse y que no puede llegar a publicar una adenda a las 7 de la noche. En debida forma deberá publicar en las horas de la tarde, a más tardar 3, 5 de la tarde. Pero cuando iniciamos esta transmisión tuvimos inconvenientes, estoy desconectado como 5 o 7 minutos. La responsabilidad que implica también para ello dar cumplimiento a ese principio de publicidad y el cumplimiento del cronograma, ¿sí? Que se ha establecido. Entonces, sería una falta gravísima, ¿sí? Para el funcionario servidor público que pues no cumpla con lo establecido en el cronograma, que finalmente los pliegos son ley para las partes. Es cierto, Iván. Bueno, Iván, otro tema importante en esa transición del SECOT 1 al SECOT 2, Iván, podemos hablar de la pluralidad de oferentes, ¿no? Desde que se empezó a implementar, por lo menos en la experiencia en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, se ha aumentado, Iván, el tema de partícipes de la contratación estatal, de este sistema de compras públicas, con este nuevo sistema, pues por su misma facilidad, ¿no? Porque sencillamente, Iván, tú puedes licitar en Arauca, un proceso en Villavicencio, sin desplazamientos físicos, sin costos de envío de documentación, sin tener una persona en otra ciudad. Sencillamente esta plataforma es práctica, operativa, es transaccional, es electrónica y ha aumentado, en el caso de la ciudad de Bogotá, Iván, en los procesos, en los participantes, los procesos, vemos procesos con 5, 10 o más, o quizás más. Hemos visto procesos, Iván, de 40 aquí en Bogotá para un solo proceso. Entonces, eso también es la invitación también para que se inmersen en el sistema de compras públicas, de dar la facilidad de esta nueva plataforma, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, señor. Efectivamente, lo que ha ocurrido en los últimos años es que las propuestas, el día del cierre, correspondiente al cierre, el oferente se dirige con los documentos necesarios para radicarlas en la entidad, en la dependencia, en la oficina, que se indica en los pliegos de condiciones. En los estudios previos, en algunas entidades también lo ponen. El lugar y fecha de presentación. El SECOP, cuando es SECOP 1, aparece donde lugar de presentación, lugar de recepción. Y en algunos casos, por algún impedimento, por ejemplo en Bogotá, ¿qué tal un trancón? O en cualquier otra parte del país, por algún caso fortuito, fuerza mayor, no tenga esa posibilidad de dirigirse. Pues sencillamente el SECOP 2 lo que permite es que usted diseña su propuesta
desde su computador, la envía en línea y no tiene que estar realizando ese desplazamiento. Por lo anterior, en muchas entidades y en muchas partes de Colombia se ha generado la pluralidad de oferentes. Es decir, que, y yo lo pienso, y yo lo he dicho en la calle, y cuando debatimos nosotros, pienso que no solamente no explícitamente sino a partir del otro año es el año en el que va a haber una gran iniciativa por empresarios, por proveedores, en participar, y veremos, yo pienso que en todas las entidades, procesos donde en el cierre tendremos que evaluar 5, 10, 20 propuestas en licitación, y en mínimas cuantías. Yo pienso que pues afortunadamente en esta modalidad las entidades tienen la posibilidad de evaluar de acuerdo al acta la propuesta más económica, una sola, y a partir de ahí empezar a evaluar la siguiente en caso de no cumplir. Pero efectivamente eso está garantizando ya que en los procesos de contratación tengamos mucha participación, y precisamente el Grupo BIA está incentivando, estamos tratando de darle a conocer esas herramientas que tiene el mercado, y que participen, ¿sí? Y que seamos realmente empresarios, ¿sí? Que abarquemos esas posibilidades que nos da la tecnología. Entonces, yo sé que a partir del otro año será realmente un gran concurso de propuestas, y la gente va a manejar y saber mucho más de la contratación pública. Perfecto, Iván, y complementando lo que dices, pues se abre un mercado grande en la contratación pública. Pues para nadie es un secreto, Iván, que el Estado, a través de sus instituciones, Iván, es uno de los mayores ejecutores de recursos en las regiones, ¿sí? En todos los rubros, ¿no? El Estado ejecuta recursos, dinamiza la economía en las regiones, genera empleo, en fin, todo lo que implica la contratación estatal en las regiones. Yo pienso que con la implementación de este nuevo sistema, pues va a haber facilidades, ¿no? Hay siempre escepticismo en las regiones con la implementación del nuevo sistema electrónico SECOT 2, pero pienso que para apuntarle, si queremos apuntarle el tema anticorrupción, el tema antitransparencia, el SECOT 2 es la mejor herramienta que pudo haberse desarrollado el Estado colombiano para el tema de contratación estatal. Ahora, complementando, Iván, otro cambio importante en esa transición de SECOT 1 al SECOT 2 es el tema de subasta electrónica, Iván. El SECOT 2, te cuento, ya implementó el módulo de subasta electrónica, ¿sí? Y pienso que con el tema del coronavirus, la pandemia, hombre, le da un empuje grandísimo, claro, a esta nueva plataforma, ¿no? En Bogotá se está usando. De pronto, en la misma ciudad de Bogotá había cierto escepticismo por la implementación de la subasta electrónica, pero pues yo pienso que el coronavirus llegó, le dio un empujón, las entidades que no la usaban del orden nacional la están usando y está siendo un éxito. Sencillamente depende de una conexión a internet, claro que sí, pero se está usando. Es un reporte oficial de la plataforma, tanto para la entidad como para el proveedor, y hay transparencia. Por el mismo tema, Iván, para el tema de que no haya contacto físico en audiencias, pues están usando este módulo. Entonces pienso que con la implementación de SECOT 2, pues no solamente es los procesos que estamos acostumbrados, sino también esas subastas, y ya la están optando por hacer las electrónicas, se están usando, y el SECOT 2 tiene el módulo, Iván, te cuento, y personalmente he tenido esa experiencia, y desde mi punto de vista, Iván, es netamente transparente. Sí, claro. Lo que pasa es que el único inconveniente, pienso yo, es en zonas un poco apartadas, y por eso las entidades deben garantizar tener la mayor cobertura de internet posible. Y los proveedores también, los futuros contratistas interesados en participar, deben tener la mayor accesibilidad en materia de conectividad, ¿sí? De internet, para que de pronto no vayan a fallar en un tema tan puntual como la participación de una subasta, ¿no? Porque son unas reglas claras, son unas reglas justas preestablecidas por la entidad, y en unos tiempos se debe mejorar la oferta económica para satisfacción y de la entidad pública, ¿no? Perfecto, Iván, tenemos unos comentarios. Luis Alberto Ney Rojas, y arquitecto Luis Alberto, un abrazo. Gente araucana, gente buena, que Dios los bendiga siempre, el esfuerzo humano
y la bondad hacia quienes deseamos aprender diariamente. Bueno, saludándote, Luis Alberto, un abrazo desde el Grupo Bella Consultores. Estas transmisiones pues tienen netamente un fin educativo, ¿no? Estamos haciendo con el tema también de interactuar con las personas, y qué mejor herramienta que la tecnología y que el Facebook, que tiene tanto alcance. Dice Luis Alberto, Iván, ¿de qué forma se pudiera limitar la contratación pública? Es decir, este mercado que se genera con recursos específicos de cada región beneficie precisamente a sus nuevos emprendedores o contratistas. La pregunta es muy amplia, ¿no? La pregunta es muy amplia la que hace Luis Alberto. Yo pienso que pues, necesitamos partir del origen, ¿no? ¿Desde dónde nace la contratación estatal? Desde un plan de desarrollo, ¿sí? Desde ahí nace, desde las necesidades de una región, de un gobernante, ¿sí? De ahí nace desde el voto, desde la misma etapa electoral nace la contratación estatal, lo podemos decir, ¿no? Está muy buena la pregunta, pero pues yo pienso que la contratación estatal, desde mi punto de vista, Iván, no se puede limitar como tal a los empresarios de una región, ¿no? Desde nuestro punto de vista, es muy complicado. Y pongo un ejemplo, Iván. Pasa, Iván, de que a veces se necesita un bien o servicio en cierta región, pero no hay empresas que surtan ese servicio en esa región, ¿sí? Que pueda satisfacer. Que pueda satisfacer esa región. Entonces, te tengo un ejemplo, Iván, en parte de sistemas, desarrollo de sistemas, ¿sí? El tema de bases de datos. Puede pasar de que las mejores empresas estén en las ciudades y en las regiones no exista ingenieros o empresas que liciten. Entonces, también la invitación es a que también miren esos planes anuales de adquisición, qué necesidades tiene la entidad, y mirar si tenemos la experiencia para vendérsela, ¿no? Sí. Bueno, Lucho, un saludo cordial. Lucho es amigo nuestro, es muy cercano, gran profesional, y de pronto como para generar mi aporte, pues en Colombia, en materia de contratación pública, las licitaciones públicas, los procesos de modalidad de selección de concursos de méritos y las elecciones abreviadas pueden limitarse a MIPYMES, ¿sí? Pymes y MIPYMES, que son pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Pero hay unas características para que se pueda limitar, y es que en la Cámara de Comercio de la región, estas empresas deben estar registradas en la región y deben cumplir con unos aspectos. Primero, que el proceso de contratación no supere los 125.000 dólares. ¿Sí? ¿Cuánto es más o menos, Rafa, a valor de hoy? Me corchas, no tengo la cifra en la mente, más o menos, sí, unos 300 millones, 300, 400 millones de pesos, aproximadamente, sí. De 300 y 400 millones de pesos, el tope, ¿no? El tope, el umbral, por decirlo de alguna manera. Hasta los 125.000 dólares. Entonces, efectivamente, en estos procesos son susceptibles de participar, siempre y cuando hayan por lo menos 3 solicitudes de MIPYMES, bien sea municipal, se puede solicitar MIPYMES municipal, MIPYMES departamental o MIPYMES nacionales. ¿Por qué MIPYMES nacionales? Un paréntesis rapidito. Cuando estuve de asesor de ejército, en algún momento me llegaron solicitudes de limitar, pero del orden nacional. ¿Por qué? Porque Ejército Nacional es una entidad del orden nacional. Como Lucho está haciendo una pregunta en torno al desarrollo del territorio para que esos recursos queden en la región, ¿sí? De la misma manera se dinamice la economía. Efectivamente, las empresas que estén registradas en la Cámara de Comercio del municipio o del departamento deben solicitar la limitación, ¿sí? Por lo menos un día antes de la apertura del proceso, pero debe cumplir con unas calidades. Primero, que en la Cámara de Comercio esté calificado como pequeña o mediana empresa. Segundo, pequeña y mediana, micro, Iván, micro, pequeña y mediana. Dice sí, exacto. Micro, pequeña y mediana empresa. Ya dejaba la micro por fuera. Sí. Entonces, eso lo establece la normatividad colombiana, el decreto 1082. Lo que pasa es que es un artículo como de 6 números y es difícil aprendérnoslo, pero el decreto 1082 de 2015 lo establece, ¿sí? Y debe realizarse y acreditarse
esa condición mediante un certificado también expedido por el representante legal, por el revisor fiscal, ¿sí? O contador público, dependiendo del caso. Entonces, ¿cómo quedan los recursos en las regiones, Luis Alberto? Pues participando. Una manera de hacerlo es que participemos, porque si solicitan a limitar 2 empresas, no se podrá limitar. No alcanza, exacto. No se podrá limitar a mi pymes. Exacto. Ojalá podamos tener en los procesos de contratación, de licitación, de concursos, de mérito y de selección abreviada, más de 3 limitaciones, ¿sí? Y yo pienso que de una u otra manera ese futuro, los manuales de contratación, que el grupo BIA también se enfoca en la confección de esos manuales de contratación para que las reglas sean mucho más claras y justas, pero tendrá que ese futuro irse estandarizando cada vez mucho más las exigencias de los diferentes aspectos, así como hoy en día tenemos el tema de licitaciones por pliegos tipo, por temas de infraestructura vial, ¿sí? Está estandarizado. Entonces, esa es la respuesta, Luis. Podremos participar nosotros mismos y se podrá mejorar cuando las empresas de las regiones participen dentro de los procesos de contratación. Entonces, no podrá venir otra empresa, ni siquiera consorciándose, ¿sí? Solicitarlo de esa manera también, solicitar que la sociedad, que la propuesta conjunta de unión temporal, consorcio o sociedad promesa futura sea constituida única y exclusivamente también por empresas micro, pequeñas y medianas de la región, ¿sí? De esa manera el dinero va a quedar en el territorio. En el territorio, sí. No, y la invitación también es a que se inscriban, creen sus cuentas como proveedor y también se hagan partícipes del mercado público. Iván, bueno, otro tema importante es el tema de personas naturales en la contratación estatal. Nos hacían la pregunta, bueno, yo soy contratista, yo soy asesor, voy a suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad pública, ¿debo hacer algo en SECOT 2? Claro que sí. Eso se tipifica como una contratación directa. Si tú vas a suscribir un contrato con una entidad que ya está gestionando sus procesos en SECOT 2, tú sencillamente debes crear una cuenta como proveedor para que surta ese trámite electrónico, contrato electrónico en la plataforma. Entonces, para SECOT 2, no necesariamente un proveedor es una personería jurídica o una empresa. Un proveedor también es una persona natural que presta sus servicios a una entidad pública. Entonces, si yo soy abogado, arquitecto, médico, en fin, y me van a suscribir un contrato de prestación de servicios, es obligatorio tener una cuenta como proveedor, como persona natural en la plataforma, ¿no? En algún momento, de pronto para algunas personas que les surge la duda, ¿por qué algunas entidades publican en SECOP 1 y SECOP 2? Puede ser que una entidad que no tenga la obligatoriedad actualmente suscriba un convenio, ¿sí?, con otra entidad que sí tiene esa obligatoriedad. Entonces tiene también que someterse a publicar, digamos, si es un convenio interadministrativo, si es un contrato interadministrativo, si es un convenio de cooperación especial o algún tipo de contratación directa especial, tendrá que publicarlo también por SECOP 2. Entonces, una alcaldía que no sea capital puede tener procesos de SECOP 2 publicados, pero de esta manera, ¿no? Bueno, Iván, nos pregunta Jason Hassan Ordóñez, sin ánimo de polemizar, lamentablemente sabemos que en nuestra región es bastante difícil participar de licitaciones públicas o de mínima cuantía, siempre que las ideas o proyectos se tienen en cuenta a dedo. Bueno, eso ya es un tema político, pero yo qué te puedo decir, Jason, esa es como te digo, esa es la creencia en las regiones, pero en la práctica, si las empresas realmente se dedicaran a ofertarle al Estado, pues sencillamente no todos los años se va a ganar el contrato de la misma empresa, ¿no? Esto, como te digo, eso es competitivo, la contratación estatal de una u otra manera. El SECOT 2 apunta a que haya transparencia y a que se elijan los contratistas que tienen la experiencia. Ahora, como yo lo decía anteriormente, el SECOT 2 deja la trazabilidad de todos los movimientos, Iván, que surten en la plataforma, tanto en el perfil de entidad pública como en el perfil de proveedor. ¿A qué me refiero? De que si yo trabajo en una entidad pública y estoy haciendo algún movimiento en un proceso, pues queda la trazabilidad, Iván, de la hora y qué usuario lo hizo. Entonces, sí. Y esa información es inmodificable. Si yo quiero modificar
si yo quiero modificar algo que hice con anterioridad es difícil porque ya quiero una trazabilidad, ¿no? Entonces, existe esa trazabilidad o más bien esa transparencia en la plataforma, y tú sabes que la información electrónica pues nadie la puede modificar, ¿no? Entonces la invitación es a que participen, ese es un sistema netamente práctico en la ciudad de Bogotá. La experiencia en la ciudad de Bogotá, como le digo, es que se están participando 10 oferentes, 20 oferentes en un proceso licitatorio donde solamente gana uno. Entonces, fíjate ese nivel de competitividad. Entonces, yo entiendo y conozco que en las regiones hay empresas, pero hay cierto escepticismo sobre el tema de la contratación pública, pero bueno, sencillamente esa plataforma nos facilita eso. Para como complementarle a Jason un poquitico, sí, efectivamente hay malas prácticas en materia de contratación en todo el país, mucho más en las regiones que estamos un poco más alejados de un estado que es mucho más centralista. Sin embargo, el hecho de que seamos micro, mediana o pequeña empresa no nos impide que podamos presentar una propuesta de manera conjunta. Una manera, si todos tuviésemos la iniciativa de participar en los procesos de contratación, y es que estas maneras de presentar propuestas son una manera de asociación, ¿sí? Mediante unión temporal, donde la responsabilidad en el tema de la ejecución es de acuerdo al porcentaje de participación. En los consorcios es solidaria, todos responden al 100%, y una sociedad promesa futura. Ustedes pueden asociarse, buscar personas naturales o jurídicas, empresas, que cumplan con algún aspecto financiero, económico, jurídico o técnico si no lo cumplimos. Agruparnos, generar una propuesta, diseñar una propuesta que pueda cumplir, ¿sí?, a satisfacción las exigencias de un pliego de condiciones, ¿sí? De la misma manera, si varias empresas objetaran, porque es que cada proceso de contratación se diseña de acuerdo a un sector, y si las exigencias no corresponden a las condiciones que también tienen esas empresas, pues tendrá que solicitarse la disminución de algunas exigencias. Algunas se otorgarán, algunas no, pero de igual manera tenemos la posibilidad de organizarnos para poder cumplir, asociarnos con otras empresas, otras personas jurídicas o naturales, para poder cumplir en lo que sea diseñar un pliego de condiciones. Ahora, en complemento a lo que hizo usted, Iván, de pronto hay empresas que quisieran participar, pero a veces no tienen la experiencia, a veces no tienen esos requisitos habilitantes que se requieren en un proceso. Entonces, también es la forma de complementar de pronto esa experiencia, ese complemento más bien es la forma de asociarse, ya sea a través de la figura de consorcio unión temporal. Entonces, yo creo que las formas están, existe la forma, sino que a veces existe ese desconocimiento, de pronto, desde mi punto de vista, Iván, de que la contratación estatal es difícil, no, yo pienso que no es difícil, yo pienso que esta plataforma nos les está facilitando, Iván, participar en esos procesos de licitación, ¿no? Bueno, sí. Otro tema importante, Iván, en este cambio es el tema de cero papel. El Estado colombiano ha apuntado desde hace un par de años a la política cero papel en las entidades estatales. Creo que SECOT 2 eso es lo que prima en la plataforma, el cero papel, tanto en la entidad pública como en el proveedor. No es necesario utilizar papel, entonces pienso que hay un ahorro y también es un tema de apoyo al medio ambiente. Esa plataforma se implemente, pues porque todos los documentos que se trabajan son de forma digital, entonces no hay excusa de que no tengo papel para participar, ¿no? Sencillamente con un computador, un acceso a internet, lo puedo hacer, ¿no? Entonces esto también es uno de los cambios en esa transacción de SECOT 1 a SECOT 2. Se suprimen, Iván, muchos procesos, mucho papeleo, mucho tema administrativo en la entidad, ya que partimos de un tema físico a un tema electrónico, donde podemos decir de que hay más celeridad en el tema, ¿no? Claro, y por ejemplo, para efectos de los que participamos en los procesos de contratación, no tenemos que pedir en medio físico ningún documento, todo está en la plataforma, ¿sí? Entonces la entidad disminuirán esas solicitudes de información en medio físico y estará al acceso a nuestro alcance. También para las entidades, para los entes de control, los entes de control.
no tienen que requerir a la entidad para ver la actuación que ha realizado dentro del proceso de contratación, porque es que absolutamente todo va a estar publicado. Entonces, eso es un aspecto bien importante, política de cero papel, en apoyo al medio ambiente, en apoyo a la regulación normativa que se está dando. Colombia compra, lo adopta por la tecnología. Exacto. Bueno, otro tema importante, Iván, en el tema de esa implementación de SECOT 2 en las entidades públicas es el tema de que hay una interoperatividad entre el mismo Estado. ¿A qué me refiero, Iván? De que SECOT 2 opera con conexión con las cámaras de comercio y con el Ministerio de Hacienda a través de la validación presupuestal. Entonces, hay una conectividad entre el mismo Estado, entre las mismas instituciones, hay una interoperatividad, como lo llama Colombia como Proficiente en sus manuales, entre SECOT 2 ya podemos decir que con las cámaras de comercio, porque para una entidad pública, Iván, con el tema de SECOT 2 es gratis y es fácil consultar el registro único de proponentes o la Cámara de Comercio por la misma plataforma sin ningún costo y sin ningún acceso específico como tal. La misma plataforma se lo permite y también la validación de los certificados de disponibilidad presupuestal por la plataforma. Entonces, desde la vista del comprador, desde la entidad pública, hay más control en el buen sentido de validar la información con otras entidades del Estado. Claro que sí. Importante, la interoperatividad que se tiene con las cámaras de comercio, también los reportes, sobre todo que se generan por incumplimientos. Cuando se genera un debido proceso, pues el reporte será directo también a Cámara de Comercio, ni siquiera despedir la resolución y notifíquese la Cámara de Comercio para el registro de la sanción o de la multa, ¿no? Sencillamente por medio electrónico también, prácticamente apenas se sancione, las empresas tendrán en su Cámara de Comercio el reporte, que eso es un aspecto negativo para efectos de participar, ya que en algunas entidades la incorporan como causal de rechazo, ¿sí? ¿Qué es causal de rechazo? Que sencillamente no podrán participar dentro del proceso de selección aquellas empresas que no hayan, por incapacidad en el cumplimiento del objeto contractual, no pueden participar en otros. Entonces hay entidades muy exigentes y no es coartar, pero sí es garantizar de que se pueda ejecutar en debida forma el objeto contractual de lo que se suscribió. Sí, Iván, aquí hay unas preguntas de los asistentes. Dice Lucía Alexandra Reina, acceso al RUES. Sí, a eso me refiero. Hay un acceso al RUES, sencillamente con digitar el NIT de una empresa. Yo puedo consultar su registro único de proponentes y puedo consultar su cámara de comercio. Entonces hay un acceso, hay una interoperatividad entre Confecámaras y el sistema electrónico SECOT 2 a través de Colombia como Proficiente. A eso me refiero. Dice David Gómez, me parece que es desordenada la jerarquía de la documentación. Hace falta que tenga un orden, que se deba subir un listado de documentos y controlar sus versiones. Una lista de chequeo está como proponiendo. Bueno, la entiendo así, Iván, la entiendo como lista de chequeo. Bueno, en esta pregunta, en este comentario, podría decir de que sí, las entidades son autónomas de estructurar sus preguntas habilitantes, ¿no, Iván? Entonces, vemos que a veces una entidad primero publica su cuestionario económico, luego su jurídico, luego su técnico, o viceversa. En ese sentido no hay una estandarización como tal, pero ya depende de la entidad. Hemos visto entidades que son muy juiciosas y van a los documentos numerados, los documentos editables, ¿sí? A diligenciar, otras no. Entonces, depende de la entidad, ya son las buenas prácticas dentro de la plataforma desde el perfil del comprador, ¿no? Otra pregunta, Iván Jason Hassan Ordóñez, lo que dice Rafa, Iván Suárez, desde el conocimiento del tema de contratación estatal es bastante preocupante, lo digo con conocimiento de causa, ya que me interesan estos temas. Me he puesto en la tarea de charlar con contratistas y les he preguntado si al menos se han leído la norma y solo 1 de 4. Son 3 normas aparte de los diferentes manuales, pero es grave también que no lo estudien porque siempre se ven los malos resultados en los proyectos. Es cierto, Jason. Y debido a eso, nosotros como Grupo BIA Consultores Contractuales actualmente, Iván, tenemos el curso de SECOT 2 dirigido a proponentes, a proveedores. Aprovechen y capacítense con el Grupo BIA. El curso es un virtual, lo pueden hacer desde la tranquilidad de su casa. Iván, hemos querido en este curso y plasmar, Iván, nuestra experiencia en esta plataforma, de tal manera que, Iván, una persona que esté en cero en la contratación, o más bien que esté en cero en SECOT 2,
puede tomar el curso con nosotros y va a salir con unas bases muy buenas en la plataforma. De Secot 2 no ve información en la internet por doquier, pero una información ordenada, un curso ordenado donde te expliquen el paso a paso, lo tiene el grupo BIA. Entonces la invitación, Jason, toma el curso con el grupo BIA. La información está en nuestro fanpage, aquí donde estás viendo esta transmisión, ahí están los datos de contacto. Puedes tomar el curso con nosotros para que te capacites a cabalidad como tal. También prestamos el servicio de consultoría, Iván. Sí, así es. Como en algún momento en las capacitaciones que hemos dado en algunas partes del país, lamentamos también que el COVID-19 nos canceló algunas reuniones en unas ciudades muy importantes donde teníamos expectativas bien bonitas, pero lo que siempre le decimos a los proveedores, ¿sí? Es que cada exigencia, cada solicitud, cada requerimiento debe tener una motivación de vida, ¿sí? Entonces es importante también tener unas bases en materia jurídica, bueno, en materia de SECOP, porque eso nos garantiza que realmente lo que pedimos nos lo otorguen, pero nosotros no podemos presentar una observación, por ejemplo, solicito que se baje la experiencia de tal porcentaje a tal porcentaje para yo cumplir, no, ¿sí? Que obedezca a una motivación, a la naturaleza del objeto contractual, a la naturaleza de tipología, de pronto que sea la tendencia que ha tenido la entidad en esa modalidad de contratación o en ese sector económico. Entonces, esa es la invitación a que sí, esto hay que generarle gusto y no es difícil, pero hay que estudiar un poco y aquí estamos nosotros para apoyar, para que tengan esas bases. Exacto. Nos preguntan Iván, Jason, Julie y Ramiro, de respecto al curso, sí, el curso se da un certificado al final al que tome el curso con nosotros, un certificado digital, y la inversión es de 109.900 Iván por estudiante, por persona, es un precio asequible, es un precio netamente económico, teniendo en cuenta la información y la calidad de la información que brindamos en ese curso. Entonces, ahí los datos de contacto, ahí está la información. Nos pueden contactar en este fanpage y les brindamos más información y les colaboramos, Iván, con el tema de inscripción en el curso como tal en la plataforma Secot 2, un curso netamente práctico, ¿sí? No es un módulo introductorio y 9 módulos prácticos para una totalidad de 10 módulos, Iván. Pregunta, dice un comentario Luis Alberto Rojas Neira, los proyectos son de las entidades, los contratistas deben leer los estudios previos, análisis del sector y otros sí, y otros, así como diseños, depende del tipo del proyecto. En este caso sería obra. Los contratistas, en cuanto firman un contrato, tienen sus obligaciones. Pienso que sí, y Luis Alberto, pero en complemento a lo que tú dices, sí, los proyectos son de las entidades, pero dice la norma que los estructuran las entidades y los proponentes, ¿no? Para eso un proponente, cuando se hace partícipe de un proceso de contratación, tú me corriges, Iván, también está en la potestad de observar a la entidad un cierto pliego, un cierto proyecto, ¿no? Independientemente de que lo ejecute la entidad, yo pienso que esa elaboración del prepliego, como su mismo nombre lo dice, Iván, es de la entidad en común acuerdo con los proponentes que observan el proceso, ¿no? Pregúntale sobre la autonomía voluntaria de las partes. Sí. Sí, así es. Por eso debemos participar. Para eso es esta etapa de borrador que se le llama, que podemos ver en el SECOP. En el SECOP 2 podemos ver que aparece etapa precontractual y dice prepliego o borrador. Sí, exacto. Significa que se está diseñando, se está construyendo las exigencias, que hay una base, que la entidad dispuso de algo, pero que podemos observarles para hacerles caer en un error, que vean un error con respecto a alguna exigencia que no es proporcional. ¿Sí? Las exigencias deben ser proporcionales. Colombia Compra Eficiente tiene una guía donde aclara también cómo se establece la proporcionalidad de la exigencia. Pero bueno, no podemos tampoco profundizar mucho porque eso lo pueden ver en nuestros módulos. En nuestros módulos, sí, claro. Entonces, efectivamente, esas exigencias deben ser proporcionales, deben ser justas, deben ser claras, ¿sí? Entonces, allí participando, observando, estamos también ayudando a construir ese futuro contrato, ¿sí?
Por ejemplo, lo hablábamos la intervención pasada en videoconferencia, con respecto a la matriz de riesgos. Sí. A la gente, a los futuros contratistas, a los proveedores, los interesados, los oferentes, no van a las audiencias de asignación de riesgos, no participan y no observan una matriz de riesgo, donde imputan una carga de responsabilidad en un 90% del contratista y en una entidad por lo general un 10%, cuando hay una responsabilidad que puede ser mixta, puede ser 50-50, ¿sí? Y no solamente una causa atribuible a la persona seleccionada. Entonces, es importante participar directamente y ayudar a construir esos pliegos de esta manera, ¿sí? Claro que sí, Iván. Es que las entidades también a veces se sujetan a un manual de contratación, pero efectivamente lo que vaya en desproporción, pues tendrá la posibilidad de justificarse para disminuirse, y que finalmente en el pliego definitivo vaya la exigencia que al final se va a evaluar dentro de ese proceso antes de ser adjudicatario. Exacto. Entonces, es cierto, dice David Gómez, debería ser estándar. Al día de hoy, con el desarrollo de la tecnología, debería ser estandarizado los procesos. Es por eso que quedan cojos los procesos de contratación y algunas veces amañado. Yo pienso que el Estado, respecto a tu comentario, David, empezó con el tema de pliegos tipos en infraestructura de transporte, estandarizar la contratación, por decirlo de alguna manera, estandarizar, ¿no? Entendiendo la palabra. Entonces va el Estado, ya empezó con la obra, y suponemos que de pronto van a llegar a otras modalidades, ¿no? Van a haber unos requisitos estándar, unos requisitos habilitantes estándar mínimos, Iván, de cumplimiento en la contratación estatal. Entonces yo pienso que el Estado ya empezó con los pliegos tipo que de alguna u otra manera está controlando las entidades estatales en la exigencia de documentos, requisitos habilitantes, ¿no? Entonces, ahí va el Estado, ¿no? Yo pienso que con la implementación de SECO 2, con la implementación de los pliegos tipo, Iván, son buenas prácticas en la contratación estatal que ejerce el Estado a través de su Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Dice Iván otra pregunta, Lucía Alexandra Reina, ¿se aplican los pliegos tipo para selecciones abreviadas y mínimas o solo licitaciones? La norma ya empezó, Iván, tú me corriges, en licitación de obra pública, selecciones abreviadas de menores cuantías, y ya a partir de este mes empecé a regir para la mínima cuantía de obra pública. Entonces ya van tres modalidades, licitación pública, su versión 2, y selección abreviada y mínimas cuantías. En esas tres modalidades ya entraron empleos tipo, ¿no? Sí, pero en esas actividades comerciales, ¿no? Ahí va poco a poco Colombia Compra Eficiente. Lo que pasa es que para poderse estandarizar realmente, pienso que también debe generarse, deben darse pronto unas reformas, ¿no? Pero lo que también queremos decirle a los oyentes, a las personas que interlocutan con nosotros, es que... Bueno, tenemos una conexión. SECOP 2, para sí, señor, ¿ya? No, te fuiste unos segundos, continúa. Ah, bueno. El SECOP 2 no determina la exigencia, la determina la entidad. El SECOP 2 no evalúa la entidad. Entonces, exacto, ya tenemos unos parámetros, efectivamente, para el tema de licitaciones, infraestructura vial, para el tema de selección de brigada, para el tema de la mínima cuantía. Hace poco salió la reglamentación, hay que estar muy atentos a ello, pero lo ideal es que ese futuro todo esté estandarizado, ¿sí? Eso va a garantizar una mayor pluralidad de oferentes, va a dar apoyo y cumplimiento al principio de austeridad en el gasto, al principio de economía, de transparencia dentro de los procesos, el mismo debido proceso y de la selección objetiva. Exacto. Y bueno, valga el espacio para también nosotros informar que estamos dentro de la firma Iván estructurando ese curso, pliegos tipo en la infraestructura de transporte. Estamos en este momento elaborando los contenidos, estamos en este proceso de elaboración de ese estudio, de ese curso, que saldrá público muy pronto, que va a ser un curso muy detallado, muy desmenuzado, enfocado. Le vamos a dar un enfoque, Iván, al SECO 2, porque sencillamente
es la plataforma que va a regir. Entonces yo pienso que las entidades públicas, dice la norma, deben adaptar los pliegos tipo al SECOT 2. Entonces pienso que van de la mano. Entonces lo vamos a hacer ese enfoque. Vamos a traer la norma y en este curso direccionarla al SECOT 2 o más bien explicarla dentro de la plataforma, porque de esa manera es que se vale a leer el pliego tipo, ¿no? Entonces estamos dentro de la firma, Iván, del grupo BIA Consultores, estructurando ese curso que próximamente saldrá público para los que trabajan en el mercado de licitaciones de obra, ¿no? Así es, sí. También informarles que tenemos el curso de SECOT 2, actualmente ya está a público, la información está en nuestra página, insistimos, tomen el curso con nosotros, es un curso muy práctico, ha gustado, ya tenemos más de 170 estudiantes y van en todo el país, ha sido un éxito, yo pienso que lo pueden hacer desde su casa, desde su computador, estudiar, hacer el ejercicio, viendo el módulo, haciendo el ejercicio para que les quede el conocimiento, ¿no? Pienso que también en este tema de contratación estatal, algunos concejales, funcionarios públicos están interesados en el tema de control político, en el tema de auditorías, también sirve el curso, ¿no? Cómo buscar procesos, cómo leer un pliego electrónico dentro de la plataforma. Pienso que el curso es muy práctico. Iván, yo creo que para terminar ya, en esta transmisión ya llevamos hora y 20, la más larga que hemos tenido. Nada, agradecerles, Iván. Solo quería decir que habláramos de los errores dentro del proceso de contratación, los errores que se presentan, las buenas prácticas, pero bueno, yo pienso que dejémoslo, Iván, para otra transmisión, que ese tema de falencias, de errores, abarca o amerita, Iván, otra transmisión. Los errores de las entidades y los errores de los proveedores que se pueden tener. Claro que sí. Iván, yo creo que agradecer a la audiencia. Tuvimos una gran audiencia el día de hoy. Hemos tratado unos temas de interés. El Grupo BIA Consultores venimos haciendo estas transmisiones de carácter académico, también con la idea de interactuar con las personas que nos siguen en nuestra página de Facebook, ¿no? Así es, síganos. Estaremos pronto elaborando nuevas transmisiones para que participen, para que nos hagan preguntas y con muchísimo gusto los atenderemos. Y la invitación es efectivamente a que se instruyan, a que se formen, si pueden con nosotros, espectacular, pero que nos preparemos para este nuevo mercado. Perfecto, Iván, saludándote desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por la transmisión, Iván. Te saludo allá en Arauca. Editor Iván Manosalva, uno de nuestros asociados a la firma. Esperamos muy pronto aquí en la ciudad de Bogotá, Iván, para los nuevos proyectos. Con Jorge te esperamos. Saludar para despedirte, a Joel López. Joel, si no estoy mal, es un estudiante de nosotros. Joel, muchas gracias, tomó el curso con nosotros. Un abrazo, Joel. Saludar a Lucía Alexandra Reina, me ha parecido muy interesante, práctico, lo transmitió el día de hoy. Me inscribiré al curso. Lucía, escríbenos, déjanos un mensaje, te vamos a contactar. Claro que sí. Jennifer Juliet, unas palmas. Jennifer, un abrazo, te saludamos desde el grupo BIA. Nada, nos esperamos. En tema interesante, Iván, me acabas de dar una idea para la próxima transmisión, ¿vale? Claro, está bien. Saludo, va a estar bueno. Iván, un abrazo. Un abrazo, Rafa. Pero eso, hasta luego. Marica, ¿ahorita? Larguísimo. Larguísimo. Yo dormí,